Mateo 7 del 24 al 27. Está hablando Jesús. Algunas Biblias vienen marcadas en rojo cuando es la palabra de Jesús. No sé si usted tiene marcado en rojo, pero recuerdo que a mí me llamó la atención cuando recién empecé a ver la Biblia, porque algunas partes estaban marcadas en rojo. Y en poco tiempo alguien ya me contó que lo que está marcado en rojo son las palabras que dijo Jesús. Esta parte está marcado en rojo y quiero leerles. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En el versículo 24 empieza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y etcétera, etcétera. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. La Biblia nos dice, no solamente las palabras de Jesús, sino nos dice que debemos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Si es que usted escucha y no entiende muy bien lo que está escuchando, o si usted lee y no puede discernir lo que está leyendo, pues es difícil que pueda hacer lo que la Escritura dice. Por eso es importante el conocimiento, por eso es importante auscultar las Escrituras, por eso es necesario estar apegados al Logos, porque Dios nos da de allí su rema. Su misma palabra entra en nosotros y nos revela lo que la Escritura está diciendo. Habíamos hablado acerca de eso ya un tiempo atrás. Habíamos hablado también que estamos equipados, no solo para leer las Escrituras, sino para poder hacerlas, para ponerla por obra. Dios nos creó con una serie de dones y cualidades que los tenemos todos. El Espíritu Santo nos dio dones también, nos dio regalos, y Jesús mismo instituyó para su iglesia otros regalos que son parte de la organización con la que nos debemos manejar. Esto es solamente un pequeño resumen de lo que hemos visto en las últimas semanas. Cuando estaba leyendo esta parte, preparando este tema, el Señor me llevó a revisar un poco más allá. ¿En qué circunstancias dice cualquiera pues que oye estas palabras? ¿De qué palabras está hablando? Y me puse a revisar, y es curioso, porque el ministerio de Jesús empieza en Mateo 3:13, un poco antes. ¿Y cómo empieza el ministerio de Jesús? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Cuando se bautiza Jesús, recibe la confirmación de su Padre y el Espíritu Santo desciende sobre él
para que pueda ejercer su ministerio. ¿Recuerdan eso? Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia. ¿Recuerdan ese pasaje? Muy bien. Entonces, después de este bautizo, Jesús fue llevado al desierto. Y nos relata en Mateo 4 todo lo que aconteció luego, después de sus 40 días de oración y ayuno. Y cuando él tuvo hambre, tuvo entonces las tentaciones que todos conocemos. Y Jesús respondió a las tentaciones diciendo, está escrito en 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y después de esto, sabemos que los ángeles vinieron a servir, etcétera, etcétera, y Jesús empezó su ministerio. Fíjese usted, el bautismo, la confirmación del Padre, el Espíritu Santo sobre él, el ayuno y la oración para empezar su ministerio, y empieza. Así es como empieza Jesús. Y empieza Jesús predicando a toda la gente. Está en el 17 del capítulo 4 de Mateo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Quién tiene allí? ¿A decir qué? Arrepentíos. Empezó a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego después, en el 23 relata lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús enseñaba lo que fue dado por el Padre y lo que él mismo sabía, lo que él mismo en su época de llegar hasta esta edad había ido cultivando como hombre, auscultando las escrituras y recibiendo revelación del Espíritu Santo. Entonces, después empieza Jesús a hablar ya a multitudes y nos relata en el capítulo 5 de Mateo el famoso y conocido Sermón del Monte. En donde están relatadas todas las bienaventuranzas y todo lo que sabemos del Sermón del Monte. Una serie de enseñanzas preciosísimas que empieza a decir ya a las multitudes. Ya no es solamente en la sinagoga, ya no es a un grupo pequeño, que dice lo siguiente. 5:13, Mateo 5:13. Ahora vosotros sois la sal de la tierra. Y en el 15 dice, el 14, vosotros sois la luz del mundo. Sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesús empodera a las personas que le estaban escuchando, empodera sobre las cosas que les estaba diciendo. Ellos eran seguidores de muchos años, no, muchas veces, muchos de ellos quizás lo escuchaban por primera vez, pero Jesús les empodera. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué dice Jesús esto si recién estaban empezando a conocer lo que Jesús decía? Bueno, no solamente porque Jesús sabía de acerca de las personas y él ve los corazones, sino que estaban todos capacitados para poder ser sal de la tierra y luz del mundo. Usted, yo, estamos capacitados para poder ser sal de la tierra y luz del mundo.
Y Jesús nos empodera. Cuando leemos la palabra de Dios, empezamos a empoderarnos de las cosas que están escritas allí y que Dios nos las revela. Si es que no leemos las Escrituras, pues no hay razón ni forma de que podamos entender las promesas que Dios tiene para usted y las formas como Él nos prepara para poder ser parte de su cuerpo. Luego después sigue hablando acerca de otras cosas. Todas estas cosas que le estoy mencionando son las palabras que en Mateo 7 dice: a quienes reciben estas palabras y las hacen, para ellos son todas estas cosas. Y después habla acerca de traer la ofrenda al altar cuando estemos libres, porque si tenemos algo con nuestro hermano, primero vamos y arreglamos con el hermano. En capítulo 6 nos enseña acerca de la oración. Es interesante que hay una serie de cosas, pero si es que él habla acerca de la oración y dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, así empieza diciendo, quiere decir que lo que dijo anteriormente tiene un significado muy especial cuando empezamos una relación con Él. Y nos indica cómo debemos orar, y tenemos el famoso modelo de oración, el Padre Nuestro. También más adelante nos dice acerca de que dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. También nos dice que cuando oremos, pidamos para nuestras necesidades. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y nos da una regla de oro: cualquier cosa que quieran que los hombres hagan por ustedes, así también ustedes deben hacer por ellos. Qué interesante. En otra parte nos habla de la ley de la siembra y la cosecha, que es lo mismo, extendiendo el significado de la regla de oro. También nos dice que un árbol bueno da frutos buenos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos, va a dar frutos malos. Y que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. He visto algunas cosas y les he expuesto algunas cosas que me han llamado la atención, porque cuando estaba preparando esto, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron las pruebas, y vinieron las situaciones difíciles, y vinieron muchas cosas que tenemos día a día. Porque no hay nadie que pueda decir: no, mi vida es muy chévere, no tengo nada, hasta ahí le creo, pero no tengo nada, ya no le creo. Todos amigos, todos tenemos tempestades, lluvia y corrientes fuertes que día a día pueden minar nuestra casa. Día a día pueden minar la forma como hemos construido nuestra casa eterna. Así que construimos sobre arena, sobre nuestros propios criterios, sobre nuestras propias fuerzas y sobre nuestras propias interpretaciones. Entonces, probablemente hemos construido sobre arena, no probablemente, hemos construido sobre arena. Y cuando vengan todas las cosas, nuestra casa eterna se desbaratará como una casa construida sobre arena.
Por eso es importante, amigos, que todas las cosas que hemos estado viendo este tiempo, podamos tomarlas, atesorarlas y guardarlas en nuestro corazón. Y no para tenerlas aquí solamente, sino para ponerlas por obra, llevándoles acá. Por eso que el conocimiento es importante. Pero no solo es importante el conocimiento. Cuando tenemos dudas y no tenemos una forma adecuada de manejar las cualidades que el Señor nos dio, más la palabra que Él nos dio, y más el discernimiento que el Señor nos da, y poder tener nuestro tiempo sembrando, leyendo las Escrituras y en oración, no vamos a encontrar frutos como si lo hiciéramos. Los frutos se van a dar de acuerdo a la siembra. Todos sabemos eso. Entonces, nuestra mente queda débil, nuestra voluntad insegura y nuestras convicciones tambalean de tal manera que cualquier persona que escribe un artículo en el periódico que suene interesante y de una manera convincente, eso es verdad. Y vemos artículos en la televisión y vemos programas en la televisión que están hechos por National Geographic. Y le creemos más al National Geographic que a la palabra de Dios. Es que el científico tal ha dicho tal cosa. Amigos, el científico tal está hablando por sus propias fuerzas. Esta es la palabra de Dios. Por eso es importante que conozcamos. En Joel nos advierte: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y también nos dice la Escritura, en Oseas dice eso: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mateo 22, 29 dice: erráis ignorando las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras. Hemos estado en un proceso y llevamos desde julio del año pasado, va a ser un año, que hemos estado sistemáticamente viendo las formas como el Señor ha estructurado esta congregación. Queremos ser muy fieles en cuanto a la palabra de Dios. Queremos no solamente interpretar las Escrituras, sino recibir la dirección de Dios por medio de las Escrituras, por medio de la oración. Queremos construir una casa sobre la roca. Queremos todos construir, cada uno de nosotros, nuestra casa sobre la roca. Yo he visto muchas veces a cristianos de muchos años que leyeron o les explicaron respecto de muchas cosas básicas, de la fe, del arrepentimiento, del perdón, y nunca más volvieron a tocar eso. Cuando llegan a las Escrituras y leen acerca de estos tópicos, como ya sabemos, pasamos de largo. Pero amigo, cuando usted siembra en el Logos, Dios le va a revelar lo que Él está diciendo en su palabra a usted. No solamente es un conocimiento general, Él nos revela personalmente, porque Él es un Dios personal. Usted que es papá o mamá sabe que ningún hijo es igual a otro, ni los gemelos. Todos son diferentes, pero no podemos decir yo le quiero más a un gemelito que al otro, o le quiero más a mi primera hija más que al último, o al del medio más que al de la primera. No.
Les queremos a nuestros hijos tal como son. ¿Y sabe por qué? No por lo que hacen, sino por lo que son. Y Dios nos ha usado a la pareja para que sus hijos vengan al mundo. Amigo, Dios nos ha formado de una forma tan diferente, utilizando a nuestros padres, lo mejor de cada uno de ellos para ser lo que somos. Y usted no es cualquier cosa. Yo no soy cualquier cosa. Somos hijos del Rey. Somos hijos de Dios y Él nos ha dado promesas ciertas y verdaderas que debemos apropiarnos. Y Él no quiere más al que tiene los ojitos claros y al que tiene el pelo oscuro. No. No quiere más al que sabe más las Escrituras y al que menos quiere menos. No. Él no dio su vida por aquellos que son los más expuestos así a que le vea todo el mundo. No. Él dio su vida por todos. Cada uno de nosotros somos sus hijos amados. Usted es un hijo amado, usted es una hija amada. Yo sé que soy amado. Pero debemos estar alertas. Debemos escuchar la palabra de Dios dada a cada uno de nosotros. Debemos empezar a auscultar las Escrituras frecuentemente sobre temas que a lo mejor en nuestra vida están siendo un pequeño tropiezo o un gran tropiezo. ¿No le hace fácil perdonar a alguien? Pues ausculte lo que dice la Biblia acerca del perdón. Tal vez le cuesta reconocer sus errores. Quizás siente vergüenza de estar delante de Dios porque cometió algunos errores. Quizás no viene a la iglesia porque dice: estoy peleado con mi mujer, ¿para qué voy a ir? Ahí es cuando más necesita. ¿Para qué le voy a alabar a Dios? ¿Para qué voy a cantar? Si me siento tan desanimado. Amigo, usted necesita ir más a Dios. Porque cuando usted le alaba, Él se complace en su alabanza. Hay varios tópicos que hemos pasado por alto. Aún el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solamente llorar amargamente por algo que hice. Es mucho más que eso. Usted tiene ahí en su boletín el tema del arrepentimiento. Vamos a empezar a ver temas básicos como el arrepentimiento, el perdón, la salvación. Es bueno que recordemos que somos salvos y qué significa eso y que lo sintamos. Es bueno que escuchemos las palabras y las pongamos en práctica. Es bueno que leamos lo que nos dice un reto esta mañana. Que usted, los temas que vamos a ver de ahora en adelante, durante 12 semanas, 14 semanas, usted no solamente las escuche, sino usted las estudie y que le pida que el Espíritu Santo le revele sobre ese tema específico lo que tiene para usted. Que su llama del primer amor se vuelva a encender.
La palabra de Dios dice que debemos dejarnos de los rudimentos para poder seguir adelante. Pero si estos rudimentos se han perdido, ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo poner el techo si no tiene paredes? ¿Cómo poner paredes si no tiene cimientos? O se han caído los cimientos, estuvieron mucho tiempo allí botados. Yo le reto para que usted trabaje sobre los rudimentos de la fe. Es bueno que recordemos sus rudimentos de la fe. ¿Para qué? Para recibir alimento sólido. Recibimos un material de alguien que se dio el trabajo de venir de los Estados Unidos para indicarnos sobre cómo su experiencia le ha llevado a que 33 iglesias que él ha fundado sean exitosas. Y no estamos hablando solamente del éxito de cuántos miembros tienen, sino de cuántos cristianos sólidos están formándose. Pero es necesario que tengamos fundamentos, que para techar la casa o para tener alimento sólido, como dice la Escritura, para poder comer un buen filete, primeramente recordemos el sabor de la leche de la palabra, el sabor de la miel. A los niños, los judíos, cada vez que les leen las Escrituras, les dan miel para que asocien la palabra de Dios con la miel. Quizás ahora yo no puedo decirles lo mismo, pero sí les lanzo un reto. Amigo, ausculten la palabra de Dios. Auscultemos la palabra de Dios. Vayamos por los rudimentos. Empecemos por el primer tema que dice aquí. Como Jesús empezó a hablar, lo leímos en el capítulo 3 de Mateo. Él empezó diciendo, ¿qué palabra? Arrepentidos. Eso empezó diciendo. Amigos, quizás tenemos muchas cosas de que arrepentirnos. Aún de no haber sido fieles con nosotros mismos. Aún de no haber sido fiel con Dios por haber pasado por alto nuestra relación con Él. Yo le reto para que usted lea esto. Aquí está una parte, quizás usted puede encontrar mucho más, pero ausculte las Escrituras. Y la próxima semana vamos a hablar acerca de esto. Y así por las diferentes semanas. Si es que usted acepta el reto, va a ser muy lindo que caminemos juntos. Va a ser muy lindo de que podamos ser una iglesia fuerte, con cristianos fuertes, con convicciones sólidas que nos permitan caminar hacia una sola meta, nuestra relación con Dios y nuestra vida eterna con Él. Les pido que se pongan de pie.